Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero aquí la diferencia en las oposiciones, más allá obviamente de ese componente de suerte, es que no todo el mundo hace lo que tiene que hacer. El móvil, las distracciones, las prioridades, el contexto que tenemos, la fragilidad mental, vamos a decirlo así, la fragilidad mental que a veces tenemos, pues nos predisponen a hacer un mal papel en las oposiciones o a hacer un buen papel. Entonces, yo soy Diego, lo primero, me recuerdas por otros vídeos, por otros podcasts. Si es tu primer podcast, bienvenido, estás en tu casa, ponte cómodo, tómate un cafelito, tómate un té. Si no te gusta el líquido, ¿te imaginas? De repente, yo soy un opositor innovador, no me gusta el líquido. El agua la bebo de sólido, de ostras. ¿Pero qué dices? Bueno, nos vamos a centrar hoy en lo de perogrullo, lo que me gusta, en lo sencillo. Para aprobar una oposición necesitas dedicar horas. Esta es la idea del podcast. Y es que en un estudio se ha visto que los violinistas profesionales dedicaban muchas horas. Y los que llegaban más lejos, los muy buenos violinistas, los que llegaban a tocar en grandes orquestas, los que hacían carrera profesional espectacular, eh, le habían dedicado muchas horas hasta los 18 años, que es como la base que coges. Y habían violinistas buenos que tenían un buen oído, que habían dedicado 3.400 horas. 3.400 ya eran buenos violinistas, dentro de la clase destacaban. Dentro de esa clase, los mejores habían dedicado unas 5.300 horas, estoy hablando hasta los 18 años. Estos eran como los mejores de clase, también tenían un muy buen oído, mediante escuchando una partitura ya sabían replicarla, etcétera, etcétera. No sé mucho de música, ¿eh? Aquí me vais a ver el plumero, los musicales. Pero los top, los violinistas que de verdad destacaban por encima de la media, no eran los que tenían un don o de manera innata eran buenísimos con los dedos y tenían un oído musical. Eran los que habían dedicado 7.400 horas hasta los 18 años. El doble de un violinista que se puede considerar bueno dentro de una clase media. El doble. Y dices, es que claro, él es innato, es que claro, ese violinista ha tenido muchas facilidades. Ese violinista ha dedicado 7.400 horas. Una obsesión prácticamente de trabajar frente al violín día tras día, día tras día, día tras día. Y sí, muchas horas serán gratis, pero ese violinista que luego llega a tener carrera profesional, que intuyo que es muy difícil en música, pero no es el tema, es porque ha creado una bola de nieve de dedicarle muchas horas. Y esto aplicado a las oposiciones, de nuevo, nuestra vocación, nuestra motivación, nuestras ganas de tener plaza, no valen nada. Nuestras ganas de decir este es mi año, no vale absolutamente nada. Vas a tener, independientemente de más o menos, gracias a lo que sea, nuestras oposiciones tampoco requieren de un estudio de 14 horas todos los días, como una abogacía del Estado, como Hacienda, inspector de Hacienda. No, requieren de constancia y requieren de estudio, pero tampoco de ese exceso, pero tampoco de un defecto de decir, no, como es de maestro, ¿qué pasa? ¿Que pintan? De profesor, ¿qué pasa? ¿Que hacen un poquito más, ya dibujan y pintan? Una horita cada día o el mes de antes. No, 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 no. Las oposiciones se han profesionalizado y el contenido no es lo complicado. Contenido no es lo complicado, porque el contenido cualquier persona puede memorizarlo, puede decirlo el día del examen. Aquí viene la competitividad con el resto de opositores. Y habrá, obviamente, el que tenga el mejor plan, el que tenga el mejor preparador, el que tenga mejor comunicación. Sí, eso juega en el papel, el que tenga suerte, el que sepa cómo opositar, eso juega en el papel. Pero también juega el que le dedica horas y horas y horas de manera constante. El que saca un buen tiempo. Y muchas veces, como siempre digo, más no es mejor, sino mejor es mejor. El que es constante y si la convocatoria a 2 años vista tiene las agallas de estar 2 horas todos los días siendo mejor opositor y siendo mejor docente y formándose de manera deliberada, aplicando cada cosa que aprende y leyendo y no leyendo por leer y formarse y no formarse por leer, por formarse y opositar y no opositar por opositar, sino por cuando aparezca la oportunidad estar muy bien preparado y que por ti no quede, ese es el que llega lejos. Pero
No nos engañemos. Aquí como los violinistas, ¿quieres ser top en las oposiciones? ¿Quieres ser top en las oposiciones? La mayoría de gente que queda primero de su tribunal ha dedicado más horas, en suma, que un tonto, iba a decir. No, más horas que un tonto no. Más horas que la media. Y sí, a veces más es mejor. Encuentra esas horas. Vas a tener ese componente de sacrificio y de esfuerzo, de querer dejarlo y cuando quieras dejarlo, seguir. De querer dejar de exponer porque ya te lo sabes y seguir, porque tu competidor está exponiendo. De querer no hacer tantos simulacros porque me duele la mano, pues tendrás que entrenar la mano y tendrás que hacer simulacros. De estoy cansado de hablar, estoy cansado de estudiar, me duele la espalda, tendrás que buscar una alternativa y estudiar en movimiento, estudiar a través de podcast, estudiar a través de vídeos en movimiento. Cada X tiempo hacer un descanso activo. Pero necesitas horas de estudio, necesitas horas de estudio. Y a veces hay, no digo los opositores que tienen el contexto desfavorable, pero también hay opositores que teniendo todo el día, teniendo todos los meses libres incluso porque tienen esa facilidad, se quejan porque estudian 4 horas, porque estudian 5 horas, porque, joder, todo el día en la academia o todo el día en la biblioteca, mejor dicho. Y os tengo que decir que yo he ayudado a planificarse su estudio y en temas de coaching y de seguimiento a gente que se ha preparado Hacienda, a gente que se está preparando abogacía del Estado, a gente que se está preparando justicia. Esa gente, su problema no es, hay 4 horas, saben lo que tienen que estudiar y no hay excusa. Y se sienten mal, el otro día con una opositora se sentía mal porque estaba solo en 9 horas diarias. 9 horas diarias. Así que darle perspectiva a lo que estáis haciendo y entrenar esa concentración y esa atención que os aseguro que los móviles, las tablets, nos están volviendo tontos, nos están volviendo idiotas y esa poca capacidad de concentración que tenemos o que pensamos tener, eh, hemos de ir a otro nivel. Y el otro nivel es dejar de lado las redes sociales y la tecnología cuando toque estudiar y alcanzar nuestro potencial, pero no como opositor, sino empezar por las raíces y empezar por la base, que es la concentración y la atención. Así que está muy bien que tengas un buen plan, pero este podcast, como he dicho, es de la palabra esta de perogrullo, que de hecho la escuché por primera vez a mi profesora de economía de segundo bachillerato y se me ha quedado aquí, que fue gracias a ella por la que elegí ser docente. Es el perogrullo. Necesitas horas de estudio, necesitas horas de sacrificio y esfuerzo. Decisiones difíciles, vida fácil. Como tome las decisiones fáciles de estudiar con el móvil o de estudiar sin concentración, te vas al pozo. Un abrazo.